Bendecidos con toda bendición. En esta mañana les saludo y le doy la bienvenida a mi canal, el canal de Enoch. Quiero llevar un mensaje en esta mañana y el tema va a ser sobre diezmos. A ver si ahora en la gracia hay diezmos o no hay. Ya no, para nosotros ya no hay diezmos, porque los diezmos sí fueron dados en el tiempo de la ley. Y en el tiempo de la fe de Abraham también dice que Abraham dio los diezmos de todo, pero eso no quiere decir que se tienen que seguir dando, sino que ahora el apóstol Pablo habló en una manera diferente. Entonces, por eso yo le digo, ya no hay diezmos, porque los diezmos Dios los puso en el tiempo de la ley. En la ley ceremonial también hubieron los diezmos. Y para eso voy a leer en Deuteronomio, libro de la ley, Deuteronomio, el capítulo 14, desde el verso 22 en adelante, que dice así: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas, de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti al lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que desee, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra y por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Entonces, esa es la palabra de Dios que está diciendo sobre los diezmos, de lo que Dios le enseñó al pueblo de Israel. Pero, mis amados hermanos, ese fue ya, esto es lo que está señalando ahí, es en el tiempo de la ley. ¿Por qué yo vengo con este mensaje? ¿Por qué traigo esto aquí en este momento? Porque ya la iglesia grande, que fue la iglesia católica o la madre de las rameras, ya abusaron en tiempos pasados, haciéndole dar diezmos a la gente y cobrándole primicias y todas esas cosas. Pero después salieron las iglesias evangélicas, que solo se apartaron de la iglesia católica, dejaron la idolatría, las imágenes, pero siguieron sacándole la plata a la gente del bolsillo. De esa manera, enseñándoles a que den diezmos, y todavía cogiéndose ese texto que dice en Malaquías, el capítulo 3, verso 10, echar los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa, y verán cómo Dios abre las ventanas de los cielos. De esa manera se los cogían y hacían que el pueblo, que los feligreses, que la iglesia, que la membresía de sus diezmos para alimentar a estos pastores vagos. Entonces se les llegó ese tiempo ya. Ahora Enoch está declarando fuertemente que no deben de darles esos diezmos a esa gente, porque ya no existen en la gracia. Por eso estamos en la gracia. Ya vamos a leer más después que el apóstol Pablo, que fue escogido para nosotros, los gentiles, fuera de Israel, nunca enseñó diezmo.
Él sí enseñó a dar según como hayan prosperado cada semana, eso es diferente, pero no involucró diezmos en la enseñanza. Entonces, ¿por qué? Y yo le digo, ¿por qué no es el dinero? Miren aquí como dice el verso 25. Entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano. Mire, y guardarás el dinero en tu mano. Eso es lo que dice el 25. Y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas. Por vacas, por ovejas, por vino, por sidra y por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Lo que él deseare, porque eso ya era dinero y el dinero tenía que darse conforme su corazón le dictaba que dé. Porque claro, pues si era un largo viaje y vendía y de repente le tocaba gastar por ahí, entonces no podía dar completo como era el diezmo de los animales, de las ovejas, de las cabras, del ganado y de la cosecha que él había cosechado, de los granos. Entonces a eso se refería el Señor. Y es por eso, mire, al dinero lo guardarás en tu mano. Entonces nosotros, hay veces que la gente dice, pero entonces ¿cómo el apóstol Pablo habla que Abraham dio los diezmos a Melquisedec? No es eso, hermanos. Abraham dio los diezmos, dice la Biblia, del botín, porque Abraham para llegar a la tierra prometida, él le tocó luchar duro. Le tocó hacer guerra para poder llegar al lugar donde Dios lo había enviado. Y entonces él venció a estos reyes que estaban en esa meseta. Y dice que Abraham tenía 318 empleados, 318 criados, pero eran bien preparados, tenían lanzas, sabían lanzar flechas y ellos ganaron la batalla. Entonces Abraham pudo llegar a la tierra prometida y es ahí cuando él ofreció los diezmos del botín a Melquisedec, un hombre sin principio de días ni fin de días, un hombre que apareció en esa vez, en otras palabras era Dios mismo o era Jesucristo, Melquisedec, porque así lo dice la Biblia. Pero para eso vamos a leer mejor en el capítulo 7 de Hebreos, el verso 5 dice: ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía, bueno, miren, el verso 5 dice los diezmos según la ley y los hijos de Leví. Dice, de entre los hijos de Leví, ellos tenían el derecho y la autoridad de tomar los diezmos del pueblo de Israel. No otros pastores que vienen de diferentes lugares haciéndose los que predican la palabra de Dios y sacando los diezmos de la gente, cogiendo textos de la Sagrada Escritura, de la ley, para enseñarles a aquel pueblo de los diezmos. Eso es lo que yo vengo a declarar. Eso es lo que yo vengo a hablarle al pueblo, que no se dejen engañar de esto. Ustedes también, los creyentes, el pueblo de Dios tiene que ir aprendiendo a conocer la palabra. Estudie usted mismo, llegue a darse cuenta y lea el libro de Hebreos, sobre todo el capítulo 7, todo el capítulo, para que se va a dar cuenta de que Jesucristo no vino de la tribu de Leví, sino que vino de la tribu de Judá, el cual no tuvo nada que ver con los diezmos. Mira lo que dice aquí en el verso 8: aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó los diezmos también en Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de Abraham su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ahí está lo que yo le decía. Y si pues la perfección fuere por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según la orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley.
Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nadie habló Moisés tocante al sacerdocio. Hablando de Jesucristo, dice que él vino, fue descendiente de la tribu de Judá, la cual nadie habló de ese sacerdocio. Se cuenta, hermanos, cómo nosotros estamos llegando a conocer ahora en estas declaraciones que hace aquí el apóstol Pablo. Figúrense cómo el pueblo, cómo se ha dejado engañar. Eso es lo que a mí me ha preocupado, y por eso yo he traído este evangelio en este día, porque aquí está hablando todo. Miren lo que sigue diciendo todavía acá en los últimos versos, desde el 26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior de la ley es al Hijo hecho perfecto para siempre. Ahora bien, el punto principal de lo que veníamos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque por todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también esto tenga algo que ofrecer. Así que él estuviere sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo a un sacerdote que presente las ofrendas según la ley, las cuales sirven a los que figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo advirtió Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas estas cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre las mejores promesas. Porque si aquel miembro hubiere sido sin defecto, ciertamente no se hubiere procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolo dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres en el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus mentes de ellos, y en sus corazones los escribiré, y seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno enseñará a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque me conocerán desde el menor hasta el mayor, dice el Señor, porque seré propicio a su injusticia. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, al decir: nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y aún santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamada el lugar santo,
estaba el candelabro y la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, en el cual tenía el incienso de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas estas partes, en las que estaba una y una de oro, que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ellas los querubines de la gloria que cubrían el propositorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestos estas cosas, en las primicias parte del tabernáculo entran el sacerdote continuamente para cumplir los oficios del culto, pues en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no con sangre, la cual ofrece por sí mismo, sino por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, mis amados hermanos, este es un texto un poco largo, pero nos está haciendo entender de que cuando vino Jesucristo, ustedes saben que se rompió el velo de arriba abajo y todo ya quedó claro, porque Jesucristo fue el único pacto. Por eso dice, el pacto viejo quedó por desaparecer y viene el nuevo, enseñando las cosas donde había el lugar santo y el lugar santísimo, donde el sacerdote podía entrar cada año a ofrecer primeramente sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo, con sangre ajena, como dice ahí, de toros, de machos cabríos, de palominos y de lo que le daban ahí para que presenten sus ofrendas. Pero eso no era, por eso dice, cambiando de sacerdocio también es necesario cambiar de ley. Entonces viene el apóstol Pablo y nos enseña ya que estamos nosotros bajo la gracia y no bajo la ley. La ley, como enseña todos estos ritos, todos estos mandamientos, eso ya pasó. Ahora estamos bajo la gracia de Dios, y en la gracia de Dios nosotros no vemos que el apóstol Pablo enseña de los diezmos. Yo tuve en estos días una controversia porque puse un escrito en el internet y lo mandé a Google, y la gente comenzó a reprocharme, pero la mayoría eran pastores evangélicos que me decían que había diezmos. Entonces le digo, muéstreme a dónde hay diezmos, y me mostraban pero parte de la ley. Le digo, no, a mí muéstrame en la gracia, porque estamos dentro del fundamento, y el fundamento está basado en las 14 epístolas del apóstol Pablo. Le digo, ahí muéstreme a dónde hay diezmos. Y no podían, como no podían hallar, se alejaban, no parecían más. Otros hasta me bloqueaban. ¿Por qué? Porque yo estoy denunciando estas cosas. Y ahora estamos nosotros bajo la gracia de Dios y no bajo la ley. Aquí dice Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó a sí mismos y nos hizo entrar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para nosotros, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿qué más claro, hermanos, canta un gallo? Eso es lo que yo les vengo a enseñar y lo que yo les vengo a redactar en este video. Porque yo, ¿sabe por qué me vi en la obligación de traer este mensaje y hablar de los diezmos? Porque en la calle la gente me pregunta. Porque ustedes saben que aquí en esta ciudad y en todos los lugares en el mundo ya no hay una sola religión, hay varias religiones. Y hay adeptos, hay gente que ellos solamente van y se entregan en una religión, pero casi no saben nada de la palabra de Dios. Entonces, por lo regular, ellos preguntan y me dicen, don Nelson, dígame usted que usted está dando el mensaje y es un mensajero, porque ellos me conocen.
Dice, es verdad que nosotros tenemos que dar diezmo, le digo, ya no. Pero sí, el apóstol Pablo sí enseñó a ofrendar. Una cosa es ofrenda y otra cosa es diezmo. El diezmo fue dado en el tiempo de la ley, pero en el tiempo de la gracia el apóstol Pablo sí enseñó a ofrendar. Él dice, den según como hayan prosperado cada semana, porque el dar, dice, Dios bendice al dador alegre. Otra cosa es también, dice, es más bueno dar que recibir, porque cuando uno da, va a recibir también, o sea, Dios lo bendice. Entonces, aunque él no enseñó de diezmo, pero enseñó a dar. Dice, y mayormente nosotros que llevamos la palabra de Dios. Mire, yo una vez, yo me fui a Zapotillo y allá pues se me acabó la plata y yo no tenía ya para el pasaje. Todo, había pagado hotel, había comido, predicaba la palabra, pero ya no tenía para el pasaje. Y me siento a comer en un lugar y dice, un señor dice, ¿qué usted se va a Macará? Le digo, sí. Dice, yo también me voy. Y entonces dice, yo lo vi predicando arriba en tal lugar, agarró y me regaló $10. Y el pasaje de Zapotillo acá a Macará solo vale $2. Mire, antes me sobró. Y cuando vengo acá a Macará a vuelta, iba en un lugar a almorzar, o sea, a merendar, y la señora dice, don Nelson, solo tengo gallina criolla, que es un poquito más caro. Y ahí había dos señores comiendo y me saludaron como que me conocía el uno sobre todo. Y le digo, pues bueno, denme pues gallina criolla, pues como si tenía de lo que allá un señor me había dado. Y en lo que yo le iba a pagar, el señor que estaba ahí al lado conversando conmigo dice, deja nomás, yo le voy a pagar. Mire cómo son las cosas. O sea, por eso dice la Biblia, no pongas bozal al buey que trilla. A mí nunca me ha faltado. He llegado hasta un punto cuando ya no ha habido nada, pero de ahí Dios me levanta. Yo por eso no estoy de acuerdo con esa gente que dice, usted, don Nelson, se ha quedado sin casa, sin carro, hasta sin mujer. No, a mí no se me da nada. Porque nosotros, los hijos de Dios, no debemos de ser apegados a la tierra. Cuando yo digo no ser apegados a la tierra, significa no ser apegados a las cosas materiales, sino a las cosas espirituales. Porque la vida eterna no consiste en los bienes que se posee, sino en lo que a vida eterna permanece, en el mensaje de Dios. Por eso yo tenía un familiar por ahí que me dijo, yo pensaba, hermano Nelson, que usted ya como se apartó de la iglesia pentecostal, porque yo fui pentecostal. Ella dice, yo pensaba que usted ya no sabía nada de la palabra de Dios. No, le digo, no es así. Yo sigo predicando, yo sigo hablando, la palabra mora acá. Porque Dios no habita en templos hechos de manos de hombres, ni en religiones por allá. No sigan religión, no sigan secta, no sigan denominación ni grupo que dice que es de Dios. Y no sigan a ningún hombre que diga que es Jesucristo, no, porque ellos fallan. Miren, cuando yo les enseño esto de diezmos, que no deben de dar, incluso los miembros de Creciendo en Gracia comenzaron a dar diezmos. Yo un día conversé con un amigo que ya se separó también de ellos, porque el que los regía a ellos ya murió, y según él puso fecha para el año 2012, en junio, y no pasó nada. Y también dijo que se iba a transformar, nada de eso. ¿Por qué? Porque él aceptó los diezmos. Y no debería de aceptar los diezmos en la gracia. Bueno, es un punto aparte que yo lo dejo, porque las enseñanzas que él vino a dar, de que nosotros estamos bajo la gracia y apartarnos, ya, eso quedó bien. Eso nos enseñó de que hay dos evangelios. El evangelio de la circuncisión, de la incircuncisión, está bien, o como hijo de hombre, pero no debía de diezmo. Entonces por eso pasan esas cositas, y para eso viene Enoc. La temporada fue cuando yo oí la voz que me dijo, tú eres Enoc, y yo me comencé a preparar y a ver en la Biblia y a buscar en toda parte qué era Enoc, quién era Enoc. Y en la Biblia solamente yo encontraba en dos partes Enoc. En Hebreos, en el capítulo 11, donde dice que Enoc, por fe, Enoc fue traspuesto al cielo para no ver muerte, porque no agradó a Dios.
Entonces, si yo soy el no, tuve que buscar todo y después encontré que el no dejó hasta 4 libros. Cuando fueron hallados allá, cuando unos niños pastoreaban ovejas cerca del mar muerto y tiraron una piedra, algo así, sonó algo pambalo, fueron a ver y comenzaron a descubrir más libros. Por eso la Iglesia Católica, la Iglesia Romana, que sacó la Biblia, no puso todos los libros en el canon bíblico. A la Biblia le faltan más libros. Escuche bien, le faltan más libros a la Biblia. Y son libros buenos, donde hablan de diferentes cosas, de alimentación, cómo nosotros debemos de alimentarnos. Hablan de la encarnación del Espíritu, que eso lo niegan religiosos y pastores evangélicos. Y eso estaré hablando en otro día. Bueno, hermanos, esto ha sido lo que les he traído en esta mañana. Estaré con ustedes hasta otra oportunidad, si así Dios lo permite. Muy buenos días. Permiso.